La piedra de Ingá, situada en Brasil, es una maravilla arqueológica a nivel mundial. Tiene más de 6.000 años y centenares de símbolos extraños. Científicos de todo el mundo han intentado descifrarla sin éxito. Lo único que se conoce es que posee caracteres egipcios, fenicios, sumerios, también similares al rongorongo de la isla de Pascua, y sobre todo símbolos del lenguaje perdido nostrático, el más antiguo y raro de la humanidad. En la piedra aparece la constelación de Orión, la Vía Láctea, mensajes de un desastre mundial que vendrá en el futuro, métodos para abrir puertas mentales y viajar a mundos dimensionales, fórmulas matemáticas, ecuaciones y muchas otras cosas impactantes. ¿Quién demonios dejó escrito hace 6.000 años semejante conocimiento en esta piedra? ¿Cómo es posible que supieran todo esto en el pasado? Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Esta vez yo os diría que prestaseis muchísima atención al videoprograma de hoy, ya que lo he considerado como uno de los videoprogramas más impactantes e importantes de estos 5 años que llevo en YouTube y en Gran Misterio. La verdad es que me he quedado de piedra cuando he podido descubrir el misterio sobre las extrañas inscripciones y simbología que están inscritas en la piedra de Ingá, Brasil. Esta piedra, como vamos a ver en este programa y al detalle, plantea un montón de simbología que nos hablan de historias que son imposibles, ya que la piedra tiene más de 6.000 años y nos habla de cosas y conceptos que no podían saber en esa era. Lo extraño es que esta piedra nos habla de fórmulas matemáticas en sumerio, fenicio, egipcio, también en rongorongo, que era el idioma también indescifrable de la isla de Pascua, y también en otro idioma llamado nostrático. Y este idioma, cuidado con él porque tiene también mucho misterio. Luego hablaremos de esto. Lo más importante de esta piedra es intentar comprender que es casi indescifrable. Solo han podido conocer el 2% de todos los símbolos que hay en esta piedra y a los alrededores, porque hay cuevas con un montón de símbolos que se relacionan con los de la piedra. Nos hablan también de la Vía Láctea, de la constelación de Orión, de los astros, de los planetas, pero todo hace 6.000 años. Y también de unas extrañas premoniciones ante grandes catástrofes que aún parece ser, y según los símbolos, no ha acontecido. Y muchos otros mensajes, como también desbloquear en la mente una especie de puerta para viajar al subconsciente. Ya os digo que es para alucinar lo que se está diciendo sobre este misterio de la piedra de Ingá. Y dicho esto, vamos a empezar ya con los datos ordenados, primero con la versión oficial de los hechos. Los datos oficiales que podemos encontrar de este misterio son los siguientes. La piedra de Ingá se encuentra en Paraíba, Brasil, en pleno río brasileño de Ingá, de ahí viene su nombre. Lo que podemos encontrar, y lo más llamativo, es las dimensiones de esta piedra: 45 metros de longitud y 4 metros de altura. Fijaos, es bastante grande. Lo más llamativo, que es de lo que os estaba comentando antes, son esos extraños símbolos que recubren todos y cada uno de los centímetros de esta piedra. Símbolos muy extraños escritos en lenguajes también, algunos olvidados. La piedra de Ingá tiene más de 6.000 años. Nos remontamos a épocas similares a los sumerios o incluso antes. Esto es muy interesante para poder comprender cómo es posible que todos los mensajes que hay ahí inscritos tengan tanta antigüedad, si era prácticamente imposible que supieran todo esto. Se han realizado muchísimos estudios para poder descifrar la simbología de la piedra
Y os debo decir que todavía no se sabe su significado final. Simplemente se ha llegado a un 2% y ni siquiera eso de todos los mensajes que hay en esta piedra. Lo que muchos arqueólogos sí que coinciden es que parece que todo esto lo hizo una civilización desconocida y extremadamente antigua. Esta civilización debería tener una tecnología muy elevada y que incluso pudo formar parte de la tecnología de otras culturas también bastante avanzadas. Parece que desapareció sin saber por qué. El investigador más importante de todo este misterio es un hombre llamado Gabriele Baraldi. Este hombre ha examinado 497 símbolos, pero no de esta piedra, sino de las cuevas que están alrededor y muy cerca de esta piedra, ya que parece que no solo dejaron estos símbolos en la piedra, sino en toda la región. Según la interpretación del señor Gabriel Baraldi, muchos de estos símbolos representan elementos celestiales, pero de oscuro significado. Es decir, nos habla de estrellas, constelaciones, planetas, pero incluye simbología que nos habla de cataclismos, destrucción, cambios celestiales, como si hubiera ese oscuro significado detrás de todo esto, según la interpretación de Gabriele Baraldi. A su vez, este señor pudo ver símbolos muy certeros sobre que hace 6.000 años dejaron escrito en esa piedra los dibujos que representaban la constelación de Orión y también de la Vía Láctea. Y eso nos hace replantearnos muchas cosas, porque ese conocimiento hace 6.000 años es algo incomprensible. No se sabe cómo pudieron saber todo esto. También Gabriele pudo identificar símbolos de animales, frutas, armas, figuras humanoides y sobre todo extraños aeroplanos que volaban. Él luego, lo identificó con como si fueran pájaros, pero no está del todo convencido. Y eso porque no puede decir que habían aviones en la antigüedad, que habían ingenios mecánicos. No puede decirlo, es un hombre oficialista, por lo que se conforma diciendo que eso son similares a pájaros, los símbolos. En fin, la piedra de Ingá también contiene una especie de índice. Un índice reflejado para, separar diversas historias que parecen tener una relación entre sí en toda esa piedra. Es como si estuviera escrito un libro, un conocimiento y dividido en varias secciones. Lo que no tiene ninguna duda es que esas historias están muy relacionadas con el cielo, las estrellas y otros cuerpos celestes. Y dicho esto, ahora vamos a pasar a la versión alternativa de todos los hechos, datos complementarios. Esto que os puedo comentar puede ser bastante interesante. El investigador Nautis Rollin, que también es profesor de griego y latín, ha comparado los símbolos de la piedra de Ingá con símbolos de diferentes culturas de todo el mundo, y ha encontrado símbolos similares a los fenicios, sumerios, egipcios y también símbolos que aparecen en las tablas Rongo Rongo de la isla de Pascua. De estas tablas ya hemos hablado en Gran Misterio, son tablas con símbolos muy extraños que todavía no han podido ser descifrados. Es posible que tengan una relación con la piedra de Ingá y pueda ser incluso la misma cultura o alguna que bebió de su conocimiento. Más tarde surgió un investigador llamado Roberto Salgado de Cavallo que estuvo estudiando también esta piedra y descubrió una especie de procedimiento para abrir una puerta sobrenatural, entre comillas, a través de la mente mediante estados alterados de consciencia. Es decir, lo que este hombre descubrió es que en esa piedra la antigua civilización que la construyó dejó una serie de marcas y procedimientos, como por ejemplo utilizar una serie de hierbas para desbloquear la mente y entrar en ese estado onírico, en ese más allá. Es como conectarte con una fuente o algo así. Al menos es lo que intentaba explicar Roberto Salgado ante sus descubrimientos.
Hay que mencionar también que esta piedra parece contener mensajes de advertencia hacia las futuras civilizaciones que le siguieron después de construirse, ya que aparecen símbolos como por ejemplo una especie de diluvio, como el diluvio universal, que también aparece en la cultura sumeria y en muchas otras del mundo, pero nos habla también de una especie de catástrofe a manos del agua en el futuro, algo que podría también ser propicio de esta era moderna. Pero bueno, eso ya sería algo más de especulación, porque no lo sabemos. También es muy curioso intentar comprender cómo grabaron todos estos símbolos. Algunos podréis estar pensando que muy sencillo, con un pico y un martillo empezaron a grabar todo eso. Pero no, un análisis exhaustivo de toda esa piedra nos dice que la civilización que la hizo utilizó la energía geotérmica de la Tierra. Por una serie de moldes y conductos de lava de volcanes inactivos, lo reconducían para poder emplearlo y utilizarlo y grabar esos símbolos. Es decir, nos está hablando de que esa civilización perdida tenía una tecnología muy elevada para poder hacer las cosas que hicieron ahí. Hubo un investigador llamado Claudio Quintans del Centro Paraíbano de Brasil sobre ufología y fenómenos aéreos no identificados, que propuso la idea de que esta piedra era una especie de biblioteca de seres extraterrestres que empezaron a hacer esos símbolos para que lo entendiera el ser humano. No le iban a dar ordenadores extraterrestres para que lo entienda el hombre, no. Simplemente dejó el conocimiento escrito en la piedra para que las culturas pudieran beber de ese conocimiento, aprovecharlo. Sin embargo, simplemente es una teoría que propone el señor Claudio. Hubo otro investigador llamado Gilvan de Brito que dice haber detectado en la simbología de esta piedra fórmulas matemáticas, ecuaciones matemáticas, pero también se atrevió a decir que algunas de estas ecuaciones pertenecen a física cuántica, pero hace 6.000 años. No sabremos si esto es verdad o no, pero el caso es que a mí lo que me da a entender esto es que puede que sea verdad porque tenemos nombre, apellido, y si lo investigamos vemos que no tiene por qué mentir un arqueólogo. Pero me parece muy interesante el poder, buscar esas otras pruebas que nos hablan de algo imposible. También el propio Gilvan de Brito nos dice que algunos símbolos ha podido interpretarlos como viajes entre planetas, ya que como hablan de muchos cuerpos celestes, de los astros, él ha visto que esas fórmulas corresponden con viajes y distancias, algo también muy interesante. Por lo que estamos viendo en este misterio es que existen muchos investigadores, muy diferentes, de ramas distintas, que han dado su interpretación de lo que pone en esas piedras. Algunos están de acuerdo entre sí y otros no. Pero el caso es que se necesitan muchos expertos para que den sus interpretaciones, porque no se sabe qué es lo que pone ahí hoy en día. Como dato final y muy curioso, hubo otro investigador llamado Yuri Leverato que vio en la piedra el lenguaje nostrático. Este lenguaje es el más extraño, es muy raro, pero también es de los más antiguos del mundo. Y sería una especie de lenguaje familia, que cogería y fusionaría un montón de lenguajes antiguos en uno solo. Es de lo más difícil que hay actualmente, y yo me atrevería a decir que se equipara más o menos con el sumerio. En fin, estos son los datos que hay sobre esta curiosa piedra de Ingá y los símbolos que la rodean, y ahora os voy a dar mi opinión personal. Veréis. Yo creo en la hipótesis de que esta piedra fue tallada por el hombre, pero inscrita por seres de otro mundo. Dejaron el conocimiento ahí para instruir al hombre, al ser humano, y de ahí surgió todo ese conocimiento inexplicable en todas las culturas que le sucedieron. No sabemos qué tipo de seres fueron, no sabemos de dónde vinieron, no sabemos nada. Lo único que sabemos es que los símbolos de esa piedra son imposibles de concebir. No sabemos cómo es posible que estén ahí. Y básicamente este es el misterio de la piedra de Ingá. Espero
que os haya servido, que os sea útil, y vamos a acabar hoy este videoprograma en este punto. Os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. El arqueólogo John Jensen hizo una expedición al sur de Siberia, concretamente en el llamado Monte Soria. Allí encontró la construcción más extraña e imposible de todo el planeta. Grandes bloques que pesaban más de 4.000 toneladas y apilados hasta los 40 metros de altura. El descubrimiento parece mantenerse en la sombra, ya que desmonta muchas de las teorías arqueológicas sobre las civilizaciones